Buenos días, estoy aquí con el doctor Madeschi, el inventor de la cámara normobárica de Madeschi, y le voy a hablar del funcionamiento y de cómo trata la úlcera flebostática y la úlcera venosa, ese tipo de aparato. El dispositivo fue creado para el tratamiento de las úlceras flebostáticas y de las lesiones del tejido desvitalizado. Constituyendo la evolución natural de los conceptos utilizados por la terapia de oxígeno hiperbárico en uso durante más de 30 años, reduce la contraindicación sistémica asociada al tratamiento hiperbárico. Ofrece ventajas significativas en términos terapéuticos, pero sobre todo en términos de utilización y aplicabilidad. Permite continuidad de aplicación que la terapia hace obligatoria para llegar al éxito del tratamiento mismo. La cámara se compone de 3 partes, una base, una tapa y una puerta, moldeada por inyección utilizando policarbonato para uso sanitario. La protección está asegurada mediante el uso del manguito de conexión entre el dispositivo y la extremidad del paciente. El oxígeno es suministrado a través de una boquilla especial conectada a una bombona externa compuesta de un reductor y de un filtro y el oxígeno de oxígeno hospitalario. Una válvula de seguridad impide la sobrepresión.